hay unas palabras, tanto en el libro del profeta Jeremías, como en el libro del profeta Isaías, y por supuesto otros textos de las Sagradas Escrituras en el libro de Job, donde nos habla y nos amplía un poco más el concepto que en esta noche quiero presentar. Por un lado, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, hay un pasaje, un texto especialmente que conocemos mucho nosotros, en donde el profeta Jeremías está hablando de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Es decir, Jerusalén sería restaurada en los planes y en los propósitos de Dios. Y la restauración que Dios iría a hacer a esta nación y a este pueblo era con una proyección de prosperidad, de avance, de extensión, de crecimiento. Por eso esta palabra es la que quiero hacer mención, tanto restauración como bendición. Son dos cosas que están muy unidas. Cuando Dios está restaurando, quiere decir Dios está bendiciendo. Está sucediendo algo de parte de Dios. Está la intervención divina a favor de lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Permítame leerle unos pasajes de este capítulo 33. En este capítulo está todo ese plan y ese propósito divino del Señor. Pero mire lo que está diciendo. Esta es la palabra que vino por segunda vez al profeta Jeremías cuando estaba en el patio de la cárcel diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí, yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda esta maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán para mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas y sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverán a traer los cautivos de la tierra como al principio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso. Dios va a restablecer a una ciudad, a una nación, que esa nación estaba dividida en el reino del norte y el reino del sur. Y tanto para el reino del sur, capital Jerusalén, y el reino del norte, allá capital Samaria, que se estableció y se dividió la nación así. Dios promete para toda esa nación, tanto para la casa en Jerusalén como para la casa, el reino del norte, Dios prometería su bendición. ¿Qué había pasado? Que a causa de la maldad y a causa del pecado y a causa de la desobediencia
el juicio había venido sobre la nación. Y lo que quedó como resultado de ese juicio es lo que está describiendo el profeta. Cadáveres por todos lados, muertos, un asolamiento completo, una soledad espantosa, una nación que cayó bajo esa maldición del pecado y está en ruinas, completamente en ruinas, donde no se ve nada de vida, no se ve ninguna proyección de prosperidad, de sanidad, de paz, de bendición, nada, está como el profeta Ezequiel lo vio también, como el valle de los huesos secos, y secos en el máximo extremo, secos, pero secos, secos. No había opción, sin esperanza, sin opción. Y en esa condición en que llegó a caer a causa del pecado, Dios, en su misericordia, por su santísimo amor, dice que restablecerá. Y ese lugar que está solo y vacío no va a estar más, sino que se va a llenar de hombres, de mujeres, de animales y el ambiente de una sociedad, de una nación en alegría, en alabanza, en gozo, en victoria, en bendición, se volvería a experimentar. Y las calles y en los hogares y por todos los lados se vería la gloria, el poder y la presencia del Señor. Dios en su misericordia restablecería todo eso que el enemigo había entrado, había saqueado, había arrastrado, había quitado, había matado, porque como dice la palabra, el ladrón cuando viene para matar, para robar, para destruir, para dejar en la más grande inopia y en el más grande sufrimiento y en la más grande confusión a los habitantes y a los que no murieron, unos de espada, otros del hambre, y los que quedaron vivos quedaron en una desolación, en una confusión y bajo un sometimiento de sus enemigos. Pero ¿qué es la promesa del Señor? ¿Qué es la palabra de Dios en medio de tiempos como estos, de crisis, en medio de momentos así tan difíciles, tan duros, tan aciagos? Hay esperanza. Hay esperanza. Si nosotros le preguntamos a otras personas que no conocen la palabra de Dios, que no están relacionados con la palabra de Dios, pues ellos nos podían decir en términos económicos que esto no se podía levantar y que más bien va hacia una ruina, hacia un fracaso, hacia una destrucción. En términos científicos, podíamos decir a causa de la pandemia que hay, nos podían decir, mire, esto, y nos lo están diciendo y nosotros lo estamos oyendo. Esto se puede prolongar y cada día está un rebrote otra vez en Europa, espantoso, espantoso. Otra vez van a entrar las naciones y ya están entrando y van a entrar sectores en cuarentena porque la situación es muy grave. Muertes por miles y miles en Alemania, en Italia, en España, en Europa, muchísimos muertos. Ahora, ¿qué se dice aquí de nosotros? Desde que entró la pandemia aquí a nosotros, vamos por más de 30.000 muertos. Más de 30.000 muertos. Mire el fenómeno de Colombia. Más de 30.000 muertos. Este es un número alto, tremendo. Pero estamos sobrepasando el 1.000.000 de contagiados. Pero hay otro número que también tenemos que mirar. 1.000.000 también de personas que se han recuperado. Es decir, aún en medio de tanta contaminación, Dios, aún en medio de muerte, Dios ha tenido misericordia.
Porque si ese millón que se contaminó hubieran fallecido, la situación de salud, la situación del país era muy espantosa. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hasta este momento ha sido muy grande. Y nosotros podemos mirar entonces desde la perspectiva cristiana, a pesar de todo esto que hay, nosotros podríamos decir, pero en Dios hay esperanza, pero en Dios hay solución, pero en Dios está la respuesta para el problema de la salud, de la contaminación, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de que la gente está muriendo, que nuestros propios familiares están muriendo, a pesar de eso, hay esperanza para nuestro futuro. Hay esperanza para nosotros, porque Dios no nos ha abandonado, porque Dios no nos ha dado la espalda. Él dijo, yo que estaría con nosotros. Y dice unas palabras, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Dios es fiel a su palabra, y Dios ha estado con nosotros. Pero que nos han venido tiempos difíciles, sí. Que a usted le ha llegado momentos críticos, hermano, hermana, familia, sí. De dolor, sí. De mucho dolor, de mucho sufrimiento. Sus corazones, como dicen los muchachos, se han arrugado por el impacto que han recibido en sus sentimientos, en sus espíritus. Han experimentado un dolor profundo. Se ha experimentado también cierto temor, porque lo que esto también infunde mucho temor. De ahí que a veces, y ha sucedido y está sucediendo, que esta epidemia ha permitido o ha sido un instrumento para el diablo meterse en el corazón de hombres y de mujeres y llenarlos de un temor. Ya es un temor no natural, sino patológico, diabólico, que la gente tiene miedo de todo. Su fe ha venido decayendo, declinándose cada día más y más. Y en lugar de ser una persona de fe, se está volviendo una persona negativa. Una persona que no puede proclamar una palabra de fe, de victoria y de bendición, sino una palabra de queja, de temor, de duda, de incertidumbre, de derrota. Y a pesar de todas estas situaciones, tenemos promesas de Dios, que Dios está con nosotros y que Dios nos saca adelante. Familias, los días han sido difíciles. La iglesia como iglesia, nosotros como iglesia, como congregación, el Señor sabe por todas las cosas que hemos pasado. Sí, sabemos y soy consciente como pastor que hemos pasado por momentos difíciles y dolorosos. Pero hay otras congregaciones que han pasado por momentos más críticos y dolorosos. Pero en lo que corresponde a nuestra experiencia, han sido momentos difíciles. Porque hemos enfrentado situaciones de abandono de personas en la congregación, que se han ido, que se han alejado y que ni siquiera dijeron, chao, hasta luego. Personas que nos dieron la espalda cuando más lo necesitamos. Nosotros hemos experimentado esa crítica mordaz, dura, esa murmuración agresiva, destructora, señalamientos contra lo que estamos haciendo o lo que decimos, cuestionamientos a veces a la palabra, a lo que estamos enseñando, a lo que estamos hablando, la palabra de Dios. Rechazo en muchos momentos de enseñanzas que no se quieren aceptar, que no se quieren recibir. Hay enseñanzas que apenas los comienzan a hablar, uno comienza a hablar un tema, por decir algo, diezmos, ofrendas, esto que corresponde a la parte económica,
porque no es la única parte que nosotros estamos enseñando. Es algo que también es parte de la fe y parte del cristianismo. Apenas se habla de eso, hay un rechazo inmediatamente de personas que se supone que son cristianas. Pero cuando se habla de eso, ellos parece que el mismo diablo que los tiene tan cautivos no los deja ver como una oportunidad y una bendición para ser partícipes en la parte económica de la obra de Dios. Entonces, estas situaciones a veces hacen que se pasen necesidades, que se pasen por momentos de aflicción, que las personas que estamos en cabeza de esto, en momentos estemos inquietos. Señor, necesitamos pagar esto. Señor, necesitamos solventar esta situación. Señor, ayúdanos en esto, por acá, por allá. Estaba hoy haciendo un comentario con algunas personas de alguien que entró la epidemia. Y la epidemia, como ustedes saben, hermanos, entró para todos, no fue para uno solo. En congregaciones como la nuestra, por supuesto que no somos solventes, no somos poderosos económicamente en este momento en términos, porque en la bendición de Dios somos ricos en su bendición, en su misericordia, pero en estos momentos se necesitó en algunos instantes proveer y suplir un pan, mercado, una necesidad. Y en la medida que pudimos, se consiguieron, se solicitó a la iglesia, se le pidió a la iglesia y los hermanos de una o de otra manera colaboraron, apoyaron, respaldaron. No obstante, no se pudo suplir todo. Y a causa de eso, se disgustaron muchísimas personas. Tomaron medidas de no volver. Y comentarios que los hayan hecho allá ellos. Pero nos dieron la espalda por eso, porque no pudimos. Y eso no dependía de nosotros. A veces el Señor permite que pasen esos. Y si nosotros tenemos puesta la mirada en la iglesia y la iglesia no nos responde, entonces estamos equivocados, porque la iglesia no es la que resuelve nuestros problemas. La que resuelve nuestros problemas, el que resuelve nuestros problemas es puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Él, no somos nosotros. Le pedimos al Señor, sí, Señor, úsanos. Bendíganos, Señor, para ser canal de bendición también para otros. Pero en momentos el Señor no nos permite y las personas tienen que enfrentarse, por decirlo así, solitas, a circunstancias, a situaciones, para depender solo, exclusivamente de Dios, del Señor. Y así hemos pasado. Ahora en estos tiempos de situación, en estos momentos de soledad, en estos momentos de golpes del enemigo, de ataques del enemigo, porque no faltan esos ataques que el enemigo da contra las familias, contra hombres, contra mujeres, contra hogares, en infidelidad, en vicios, en borracheras, en desórdenes, en maltratos, lo que sea. Hay cosas que es un mundo que a veces uno no conoce. El Espíritu Santo le da revelación y entendimiento. Pero esas cosas han afectado y han dañado el progreso y el avance, el desarrollo de la iglesia. El testimonio de la iglesia también se ha visto afectado. Pero en medio de eso, nos toca sacar la cara y echar para adelante. Porque a veces si faltamos uno de nosotros, ¿qué hacemos? Estamos afectando a nuestros demás hermanos, porque van a decir, así son todos esos. Si hay una persona que se porta muy desleal, y esa persona es tramposa, esa persona deshonesta y hace cosas, y dice cosas, o habla en vulgaridad, o habla en inmundicia, y saben las personas que asiste a una iglesia, entonces van a señalar y van a decir, todos esos que van allá son iguales. Y nos echan el agua sucia, cuando no es cierto.
porque en nuestra congregación, si bien es cierto no somos perfectos, hay personas dignas que aman a Dios, que no se contaminan, que permanecen probos, fieles a Dios, pero que a veces son vituperados, menospreciados por causa de unos pocos. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Y esas experiencias las hemos vivido. Y esas persecuciones, cuando Satanás se levanta Satanás contra una familia. Caso de nosotros, se levantó Satanás y nos ha golpeado por un lado, por otro lado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Recordar lo que dice la palabra y actuar de acuerdo a la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bajar como nunca nuestra cabeza. Humillarnos y suplicar el favor de Dios, la protección de Dios, la misericordia de Dios. Gemir delante de su presencia, llorar delante de su presencia, para que el Señor nos dé la bendición. Entonces, iglesia, esta es la experiencia a veces. De Israel es la experiencia de nosotros. La experiencia de esta nación es la experiencia a veces particular de cada uno de nosotros, o de una familia, o de una congregación, que por a veces desobediencia, por rebeldía, por negligencia, vienen situaciones duras y difíciles. Pero lo hermoso es cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios dice cosas poderosas y hermosas. Y yo esta noche le digo a la iglesia, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de todo eso, clamemos a Dios. Y Él dice que Él traerá sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Un restablecimiento, una restauración, una proyección gloriosa y maravillosa del Señor. Si bien es cierto que el pueblo de Israel mereció el castigo y fueron castigados por sus pecados, también el Señor se comprometió a restaurar. Y esa acción era para volver a poner a su casa, a su pueblo, en el estado que tenía inicialmente. Pero ahí no quedaba, esto no era estático, sino hacia una proyección, que esto fuera completamente renovada y mejorada hasta el punto de llegar a ser mejor de lo que antes era la experiencia. Si antes habían tenido la experiencia, la bendición, acompañamiento y la gloria de Dios en su restauración, esto que había pasado no iba a ser tan glorioso a lo que iba a venir. En la construcción de la casa de Dios dijo, si la primera casa fue gloriosa, la segunda casa será mucho más gloriosa. Mucho más gloriosa. Y para nosotros, todavía más extraordinaria, el templo, que ni templo vamos a tener cuando tengamos y estemos en la presencia de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén,
Eso es glorioso, inimaginable. Lo leemos en el libro Apocalipsis, el diseño, la revelación tan grande, tan extraordinaria. Pero otra cosa es estar allá. Y eso es para su iglesia, para nosotros, para sus hijos. Dios restaure nuestras familias. Dios restaure nuestros hogares, nuestros hijos. Dios restaure ese esposo verdaderamente mejor, que sea ese hombre mejor, nuevo corazón, nuevo espíritu, nuevo sentimiento, sirviendo, honrando, consagrado a Dios. Esa es la visión de Dios, esa es la proyección de Dios. Para llegar a eso, Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Iglesia, hoy estamos iniciando, dando por un año de bendición, de misericordia, de gracia, pero hoy estamos, seguramente tomémoslo, hoy estamos iniciando un nuevo año. Pero este nuevo año, permítame decirlo de esta manera, este nuevo año es profético, porque es de bendición en medio de todo lo negativo, en medio de todo, la escasez, la ruina, la pobreza, la enfermedad, los males, las pestes, lo que sea. Es un nuevo año de bendición, de restauración, de victoria. Tome esa palabra, iglesia. Tomemos esa palabra, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Clamen a mí, dice el Señor, y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y les revelaré la abundancia de paz y de verdad y serán plantío y tendrán una dignidad y una majestad gloriosa en la presencia de Dios. Dios quiere hacer esto con nosotros. Dios quiere levantar ese nivel espiritual de la iglesia, tuyo, el mío, de la congregación. Dios nos quiere levantar y poner más en majestad y en autoridad, en grandeza. Que brillemos de su presencia y de su gloria. Y que los hombres, que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que el compañero de trabajo vea cuán grandes cosas está haciendo Dios con este hombre, con esta persona, con esta dama, con esta amiga, con este conocido, con este vecino. Cuán grandes cosas está haciendo Dios. Hay restauración, no restitución, es restauración más gloriosa. O puede decir, bueno, Dios me va a restituir lo que el diablo me ha quitado. Pero Dios, bueno, le va a dar eso, pero Dios le va a restaurar más. Porque restaurar es más todavía glorioso. Y en la restauración no queda ahí en que se le dio, si a mí me quitaron 100 pesos, me devuelven 100 pesos y hasta ahí llegó el cuento. No, en una restauración es que está bien, me quitaron 100, pero cuando Dios me restaura, entonces no solo voy a recibir 100, sino voy a recibir miles. Y con una puerta abierta para seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo. Por eso pidamos restauración en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor, porque es algo glorioso, algo poderoso, algo grande, algo extraordinario, algo que necesitamos en Colombia, algo que necesitamos todos nosotros, que yo lo necesito. Y yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero ver eso, quiero experimentar eso, quiero sentir eso, Señor, para la gloria, la honra y la alabanza tuya. ¿Me puedo acompañar en una oración?
en que le digamos, Señor, perdónanos. Lo que dijo el Señor aquí al profeta Jeremías. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien que yo, de todo el bien y de toda la paz que yo haré. Así ha dicho Jehová. Dígale más al Señor. Está con su familia, está con su esposa, está con su hijo. Señor, restáurame, perdóname todo lo malo que yo he hecho. Pero restáurame, Señor. Espíritu Santo de Dios, restáurame. Ese altar, esa devoción, esa relación. Como el profeta Elías, allá con esos sacerdotes paganos, esos profetas paganos que levantaron un altar a Baal. Él levantó un altar para Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Restableció ese sacrificio delante de Dios. Y cuando invocó el nombre de Dios, Dios le respondió con fuego. Porque ese es nuestro Dios. Restaura bien esa relación profunda con Dios. Pídele perdón y búscale, porque Dios tiene grandes cosas para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos nosotros. En su misericordia es la promesa. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu pecho, o no cierra tus ojos, reúne ahí con tu familia y suplica el favor de Dios, suplica la misericordia de Dios, suplica esa acción de Dios. Él dice, y traeré sanidad, y traeré medicina, y lo restauraré y restableceré como al principio. Padre Santísimo de la Gloria, te damos las gracias por todo lo que hasta este momento en tu bondad preciosa tú nos has dado, tú nos has concedido. De nuevo te damos gracias por todos estos años en que nos has ayudado, nos has acompañado, a pesar de todo lo negativo en nosotros, Señor, y lo malvado en nosotros. Pero hoy te suplicamos, Señor, que perdone todas nuestras rebeldías, que perdone hoy, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y que tu Santísimo Espíritu Santo restaure profundamente nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, hacia ti y hacia tus cosas. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Padre bendito de los cielos, en esa relación del Espíritu y de la oración y el búsqueda y de la comunión contigo, para que se cumpla lo que dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aceptamos con humildad tu perdón. Aceptamos, Señor, tu salvación bendita y preciosa y tu misericordia en nuestras vidas. Pero también aceptamos, Señor, restauración para nosotros en este nuevo año, que estaremos andando contigo como iglesia, como servidores delante de tu presencia. Suplico por todas las personas que en este momento están ahí. Señor, que se cumpla tu palabra si están enfermos. Hay sanidad para ellos. Hay medicina para ellos. Hay paz para ellos. Hay esperanza para ellos. Hay bendición del cielo para ellos, Señor, por el poder santísimo de tu Espíritu Divino.
por tu misericordia. Fluye, mi Señor, en tu santísima bondad, por amor a tu santo nombre y por la obra preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Gracias, 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 Señor. Amén, amén. Gracias, hermanos. Esta es la palabra que puedo compartir, he podido compartir con ustedes de aniversario. Creo que es del Señor. Guárdela en su corazón y tome este texto, este pasaje, especialmente esta palabra, clama a mí. En esta nueva restauración va a necesitar mucha oración y vas a ver milagros y vas a ver la mano de Dios como nunca. Dios le bendiga, Señor le guarde. Hasta pronto.